Ya, perfecto. Bueno, les comento a los chicos y a las chicas. El profe es Enrique Battaglini, ¿sí? Él está haciendo el profesorado de enseñanza media en modalidad técnico profesional o técnica profesional, ¿sí? Sí. Bueno, con él van a estar trabajando los viernes. Calculamos que 4 clases más o menos, 4 o 5 clases. Y va a dar un tema, después él le va a comentar bien, sí, les va a cargar el material en Classroom y demás. Ahora les va a comentar él. Pero sí quiero por ahí hacer una mención. Lo que él va a desarrollar es sumamente importante para la carrera, ¿sí? Utiliza la matemática como una herramienta fundamental, ¿sí? Para los técnicos y las técnicas. Y más si van a después seguir una carrera por ahí, sí, técnica, ¿sí? Ingeniería o arquitectura o cualquier carrera que esté involucrada la matemática, van a ver que es fundamental esta herramienta. ¿Sí? Bueno, él la va a encarar desde el lado de la física, van a trabajar un poco lo que es algo relacionado con electricidad, después el profe le va a comentar bien, ¿sí? Así que yo les recomiendo que, bueno, que le saquen el jugo a estas clases que les va a recontra servir, ¿sí? Bueno, Enrique, Dale. son todos tuyos. Gracias, Mati. ¿Cómo andan, alumnos y alumnas? Sí, como les comentaba ahí su profe, vamos a trabajar, vamos a comenzar con técnicas matemáticas para hacer cálculos dentro de la electricidad. La idea es que podamos utilizar despejes de fórmulas, igualaciones de fórmulas, seguramente algo habrán visto ya, y a partir de ahí utilizar la electricidad, sus componentes, sus magnitudes fundamentales, ¿sí? Algunas de sus leyes también, para realizar cálculos. Lo que queremos terminar con esto es que dentro de las más o menos 5 clases, creo que van a ser, 5 viernes seguidos, terminar con un trabajito en el cual ustedes puedan realizar mediciones en sus casas, ¿sí? Cada uno en sus casas, y que puedan calcular los consumos que tienen cada electrodoméstico, el consumo de las luces, de la luminaria, ¿sí? Podamos realizar un cálculo y pensar a ver cuánto estamos derrochando, cuánto estamos utilizando bien dentro de la energía eléctrica, y también vamos a hacer el cálculo monetario, ¿sí? Aproximadamente más o menos cuánto les sale el consumo eléctrico que ustedes tienen, tanto a nivel de potencia, kilowatt, como a nivel monetario, que es lo que nos cobraría la tarifa de cal, ¿sí? Creo que todos tenemos cal en nuestra casa, el servidor ese, así que vamos a buscar después una factura, vamos a ver cuánto cobran por el kilowatt hora, y vamos a realizar cálculos de eso, del derroche que hay y del nivel monetario, ¿sí? Eh, ¿Ya saben ustedes qué especialidad van a seguir? Después, en la escuela, ¿qué especialidad tienen ustedes ahí, en la EPETI? Técnico electricista, profe. Técnico electricista, buenísimo. Entonces va a estar bastante ligado a esto, ¿sí? ¿Ya han tenido electricidad como taller? Sí, Sí, lo sí. de primer año. Tuvieron en primer año, ¿no? Y el año pasado, en Sí, segundo, ¿cómo lo trabajaron? ¿Trabajaron poquito? ¿Bastante? Solo teórico, porque no pudimos tener práctica. Bien, entonces también estuvieron trabajando con la ley de Ohm, algo de eso. Sí, Sí, estuvimos trabajando con eso. Buenísimo. Hoy la primera clase va a ser introductorio, ¿sí? Vamos a trabajar con la parte de electricidad, en la cual vamos a hacer introducción sobre la ley de Ohm, para después más adelante realizar algunos cálculos, ¿sí? Ya han realizado cálculos de resistencia en serie, resistencia en paralelo, cálculos de corriente. Sí. Buenísimo. Bueno, hoy como primer clase vamos a trabajar un poco con esto, ¿sí? Va a ser bastante introductorio, y a medida que avancemos las clases vamos a ir agregando algunos temas más, ¿sí? ¿Quieren realizar alguna consulta, algo, antes que comencemos? No, no. ¿No? ¿Y en matemática cómo están? ¿Con despejes de fórmula, método de igualación? estamos viendo polinomios, pero bastante bien, va, en mi caso. Buenísimo. ¿Y ya han trabajado con función lineal, por ejemplo, y sistema de ecuaciones? No, Eh, todavía no. ¿No? Bueno, entonces más o menos lo que vamos a ver dentro de
dentro de este área, dentro de este espacio, van a haber muchas cosas que ya van a haber visto, como que es la parte eléctrica, ¿sí? Ley de Ohm, cálculos de resistencia en serie, en paralelo, y le vamos a agregar todo lo que es despeje de fórmulas, y que también deben haber visto algo en matemática, en física, pero le vamos a agregar método de igualación. ¿Sí? Que método de igualación tiene que ver cuando tenemos más de una fórmula que tiene la misma variable, cómo podemos introducir una fórmula dentro de otra. ¿Sí? Así que eso lo vamos a ver pero más adelante. Hoy vamos a empezar con algo de algo básico de electricidad. A ver, voy a cambiar. Enrique, Voy a estar hago con una acotación cortita nomás. Sí. Lo que el profe está diciendo, sí, el método de igualación, son unidades que vamos a ver en, o sea, las que vienen, ¿sí? Así que recontra, préstenle atención porque son cosas que vamos a trabajar acá en un tiempito inmediato, ¿sí? Así que aprovechen así, ya tienen una buena base. Eso nomás. Gracias. Voy a ir cambiando yo entre computadora y celular porque tengo una computadora media vieja, entonces se traban algunas partes, entonces en algunos momentos de la clase voy a estar con el celular, algunos otros momentos desde la computadora. Por eso aparezco dos veces yo en el listado. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir a la compu. Bien. Ahí está. Bueno, voy a continuar desde acá, desde la compu voy a continuar. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Buenísimo. Ahí acabo de cambiar de administración hacia la computadora para compartirles un PowerPoint que tengo acá, que creo para ustedes. ¿Sí? Esto va a ser a modo introductorio de... Vamos a parar. Va a ser a modo introductorio de la parte de electricidad. A ver, compartir pantalla. Arrancó bien ahí el Power, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, a modo de introducción vamos a empezar primero con lo que es la electricidad. ¿Sí? Ya han trabajado ustedes en talleres, así que algo ya conocen de esto. Pero para explicar lo que es la electricidad, vamos a comenzar de un nivel más molecular de la materia. ¿Sí? ¿Lo han visto algo de esto? Física, tal vez. ¿Cómo está compuesta la materia? ¿Cómo están compuestas las moléculas? Sí, en química. Bien, bien, bien. Entonces algo que ya entienden, ¿sí? La materia está compuesta por moléculas y cada molécula está compuesta por átomos, ¿sí? El átomo sería la partícula más pequeña. ¿Sí? Dentro del átomo estamos separados entre el núcleo y la corteza. Lo que sería el núcleo, ¿sí? Se encuentran alojados ahí estas partículas que se llaman neutrones y protones, ¿sí? Que son cargas neutras y cargas positivas. Y alrededor de en la corteza, así como en órbitas, se encuentran los electrones, que serían los que tienen carga eléctrica negativa. ¿Sí? Sí, profe. Para hablar de electricidad vamos a hablar como que la electricidad es una forma de energía. ¿Sí? Energía también han visto, seguramente en física. ¿Saben lo que es la energía, no? Acá no lo expliqué. Lo han visto Sí, como la capacidad de realizar trabajo, la energía, ¿sí? Han visto Sí, profe, sí, lo energía, vi. distintos tipos de energía eléctrica, eh, energía de movimiento, energía eólica, y así un montón de energías más. Y que la energía tiene su propio principio de conservación, ¿sí? ¿Recuerdan el principio de conservación de energía? No. ¿No? Seguramente se van a repetir un montón en física, ¿sí? Que la energía no se crea ni se destruye.
¿Lo han escuchado? Ah, sí. Sí, sí. Entonces, que no se crea ni se destruye. ¿Qué le pasa a la energía? ¿Se mantiene? Sí. Y, además de mantenerse, ¿qué le ocurre? ¿Se recarga? La energía se puede almacenar, ¿sí? Es alguna propiedad que tiene energía que puede ser almacenada, ¿sí? Pero no, ¿qué más? ¿Qué más le puede pasar a la energía? Si no la creamos ni la destruimos, pero tenemos varios tipos de energía. Se transforma. Perfecto. Sufre transformación de energía, muy bien, se transforma. Pasamos de un tipo de energía a otra, de energía cinética a energía eléctrica, y de la energía eléctrica podemos pasar a un montón de tipos de energía. Cinética, calórica, ¿sí? El ejemplo más sencillo de eso sería, por ejemplo, el Chocón, ¿no? El Chocón es una represa hidroeléctrica en el cual aprovecha la energía cinética que trae el agua, ¿sí? La energía del movimiento, para mover unas turbinas. Esas turbinas lo que hacen es generar la energía eléctrica, ¿sí? Transforma la energía cinética en energía eléctrica, la energía del movimiento en electricidad. Y desde allá hasta acá nos traen, por medio de un cableado, nos transportan esa energía, y nosotros después en nuestra casa la distribuyen, ¿no? En toda la ciudad, y nosotros en nuestra casa transformamos en otro tipo de energía. En energía, puede ser eólica si ustedes tienen un ventilador, ¿sí? Están transformando la energía eléctrica en viento. Puede ser energía lumínica, ¿sí? Si ustedes tienen luz en su casa, al poner los foquitos, esa energía eléctrica se está transformando en lumínica. En calórica, si tienen algún tipo de calefactor eléctrico, ¿sí? Entonces ahí la energía se va transformando a medida que la vamos utilizando, ¿sí? Después utilizamos distintos artefactos, pero la energía siempre se mantiene, la vamos transformando nosotros. Entonces la electricidad es un tipo de energía, ¿sí? Y depende de la carga eléctrica que tienen los cuerpos, ¿sí? Es una de las propiedades fundamentales también de la materia, y que se generan por la atracción o repulsión de las partes, ¿sí? En este caso, la energía eléctrica es originada por el movimiento que tienen los electrones en un mismo sentido siempre, a través de un conductor, ¿sí? También han visto lo que son conductores, semiconductores, aislantes, materiales aislantes. Sí. Eso es Sí, buenísimo, ¿no? sí. Buenísimo. Entonces podemos definir esto como que la energía eléctrica es una energía originada por el movimiento ordenado de los electrones en un mismo sentido a través de un conductor, ¿sí? De un material conductor que puede ser un cable, ¿sí? Acá vemos hay un gráfico al lado, vemos el dibujito, ¿sí? Bien, en la electricidad tenemos tres magnitudes fundamentales, ¿sí? Que son la intensidad de corriente eléctrica, la tensión eléctrica, ¿sí? Y la resistencia, ¿sí? Y con esas tres magnitudes podemos, bueno, después hacer relaciones y encontrar algunas fórmulas, algunas leyes, ¿sí? La tensión, que es una de la primera magnitud fundamental que vamos a ver, ¿sí? La tensión es la fuerza que impulsa a los electrones, ¿sí? Acá tenemos dos definiciones. Una sería la fuerza que impulsa a los electrones, y otra es la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, ¿sí? Es decir, si nosotros medimos entre dos puntos de un circuito, para que haya tensión ahí tiene que haber una diferencia de potencial, ¿sí? Una diferencia de potencial puede ser creada por una pila, ¿sí? Una pila es un artefacto que almacena energía, o directamente del toma corriente de la casa, ¿sí? La unidad de medida de la tensión es el volt, ¿sí? En honor a su descubridor, no me acuerdo el nombre, pero Volta es el apellido, no recuerdo el nombre. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta? No, no, se entiende. Buenísimo. La corriente o intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Esto se define como la cantidad de electrones que circulan por un conductor en una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, para que haya más corrientes, tiene que circular más electrones, ¿sí? Cuando hay más corrientes, circulan más electrones en la misma unidad de tiempo sobre un material conductor. La unidad de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere o amperio, y se simboliza con la letra A,
Profe, Sí, Lautaro Montesino dice que lo acepte para entrar, pues está intentando entrar y no lo acepta, ¿no? Algo así. a ver. Lautaro. No me figura, como para entrar. Ahora le digo. Dale. Cualquier cosa, si te dice que se conectó de vuelta y no me aparece, avísame. Me fijo de vuelta. Sí, no me aparece todavía. A ver, participantes. Bien. Y la otra magnitud fundamental en la electricidad es la resistencia, ¿sí? Y la resistencia es la cualidad de un material que hace que se oponga al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Todos los materiales tienen algún tipo de resistencia eléctrica, ¿sí? Hay algunos que son menos resistivos y otros más resistivos. Incluso los cables, los conductores que utilizamos en nuestra casa para transportar la energía eléctrica de un punto a otro, ¿sí? Ellos también tienen un cierto punto de resistencia. Es mínimo, pero tiene un valor de resistencia, ¿sí? Después, bueno, materiales más resistivos o menos resistivos, ¿sí? Incluso los calefactores eléctricos, ¿han visto los calefactores eléctricos que tienen como un resortito adentro? Sí. Bien, ese es un alambre resistivo. Ese alambre por lo general se llama nicrom o alambre de Cantal, ¿sí? Es una aleación entre níquel y cromo, lo que produce que ese alambre sea resistivo. Entonces, al hacer el espiral, ¿sí? Tiene mucha cantidad de alambre, ¿sí? Al hacer el espiral ocupa menos espacio, y al ser resistivo, al oponerse al paso de la corriente eléctrica, lo que ocurre ahí es que se empieza a calentar, ¿sí? O como los focos viejos, los LED no tanto, pero los focos viejos, si usted lo tocaban, estaba caliente. Entonces, lo que produce ahí es que la resistencia que tiene ese material hace que se caliente, y bueno, con el calor ese se aprovecha para calefaccionar, ¿sí? Ese alambre es bastante resistivo y tiene una cierta impedancia, ¿sí? Una cierta cantidad de resistencia por metro. Entonces, mientras más metro tiene, más el valor de la resistencia, ¿sí? La unidad de medida de la resistencia es el ohm, ¿sí? Con el simbolito ese que está acá. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna consulta o algo que quieran agregar? No. No. Buenísimo. La clase de hoy va a ser así, bastante de lo básico de electricidad. Ya la clase que viene vamos a mezclar un poco más de matemática, vamos a ver alguna despeje de fórmula, ¿sí? Profe, Sí, dice Montesino que está hace rato esperando para que entre. no me figura. ¿Le podés decir que salga y vuelva a entrar? A ver si me figura ahora. Ya le dije. Qué raro, che, no me aparece. A ver. No, no me aparece, ¿eh? Que salga y que vuelva a entrar. A ver, que salga está en la parte de espera, que salga de ahí del salón de espera y que vuelva a entrar, a ver qué pasa. ¿Estará entrando bien a esta clase? Ah, pero ahora cambié de administrador. Pará, que puede ser de acá. Ah, ahí está, sí, ahí está. Había cambiado de administrador, estoy con la computadora. Ahí está, ahora sí. ¿Entró el compañero? Uniendo, me figura como que se está uniendo ahora, ¿eh? Si querés, después me haces a mí Ya se metió. Ahí está. hospedador y te ayudo, si querés. Te voy a hacer Dale, dale. para la Cualquier próxima. cosa
te agrego. Dale. Sí, pero igual ahora voy a ir agregando entre celu y computadora para ir pasando las pantallas y después filmar con el celu. Dale, dale. Bien, con estas tres magnitudes fundamentales, hubo una persona que se llama George Ohm, ¿sí? El físico alemán, que se puso a relacionar las tres unidades, ¿sí? Las tres magnitudes estas, con sus tres... me olvidé el nombre. Las tres magnitudes con sus tres unidades de medida, ¿no? ¿Sí? El volt para tensión eléctrica, el ohm para la resistencia y el ampere para la corriente, ¿sí? Realizó una relación entre las tres, a la cual llamó ley de Ohm, y fue publicado en 1827 ese estudio, ¿sí? En un libro, que ahí está el nombre en alemán, que se llama Trabajos Matemáticos sobre los Circuitos Eléctricos, ¿sí? Ahí publicó los resultados de su investigación y lo que se terminó en llamarse la ley de Ohm. ¿Sí? Si ven acá, ven un dibujito de él, está haciendo un invento, creo que es una balanza de torsión, eso, ¿sí? En la cual está trabajando con el caudal del agua, si no me equivoco, ¿sí? Hay muchos profes o muchas personas que relacionan la corriente eléctrica con la corriente eléctrica con el caudal de un río, ¿sí? Se relaciona la tensión como con la cantidad de agua, la corriente con el caudal que se mueve el río, ¿sí? Es como que se pueden relacionar y sacar ejemplos desde ahí. ¿Sí? La corriente eléctrica es mientras más electrones circulan por un conductor, más alto sería la corriente, o sea, más ampere tendría. Entonces eso lo relacionan con el caudal del río. Mientras más agua trae, más fuerza tiene. Entonces ahí está haciendo algo parecido en el dibujo ese. Eso se llama una balanza de torsión, debe hacer que se mueva una de las partes de la balanza. Si la balanza de torsión tenía dos palitos metálicos, entonces al impulsar uno, movía el otro, así se ve. Al impulsar uno de los lados, movía el otro y indicaba la fuerza con la que se estaba moviendo. ¿Sí? Ahí creó la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional a la tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta, ¿sí? Después, ahora vamos a ver un videito cortito y después de esto vamos a mostrar un simulador en el cual se va a relacionar, ¿sí? Ya han visto magnitudes, en segundo año me parece que se ve, magnitudes directas e inversamente proporcionales en matemáticas. ¿Puede ser? ¿Lo han visto ya? Sí, profe. Sí. ¿Verdad? Buenísimo. Magnitudes directamente proporcionales son que a medida que aumenta una, aumenta la otra, en la misma proporción. Y las inversamente proporcionales son que a medida que aumenta una, la otra disminuye en la misma proporción, o al revés. Si una disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. ¿Sí? Siempre tiene que ser en proporción. Entonces, en este caso, la tensión sería directamente proporcional a la corriente y la resistencia sería inversamente proporcional, ¿sí? Si nosotros dividimos por un número cada vez más grande, el resultado va a ser cada vez más chico. Y si a un número cada vez más grande lo dividimos, el resultado va a ser cada vez más grande, y si el número es cada vez más chico, va a ser más chico el resultado. Bien, ahora les voy a mostrar un videito, para eso me voy a pasar al celular. ¿Alguna consulta hasta acá, algo que quieren consultar? No. Bueno, ahora voy a poner un videito. Vamos a dejar de compartir. Hacer hospedar, ahí estamos. Volvemos a hacerlo. ¿Escuchan bien ahí? Sí.
¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a detener el video. Bien, vamos a ver un videito ahora sobre la ley de Ohm. Luego, seguramente, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver una simulación, ¿sí? A través de la cual se puede ver cómo va variando la corriente a medida que varía la tensión y la resistencia. A ver si me doy vuelta. Vamos. Tengo que grabar así porque si yo comparto desde el celular, desde la computadora, perdón, comparto desde la compu se traba mucho, no se va a poder apreciar el video, entonces tengo que aplicar esta técnica. Con la serie de vídeos sobre conceptos eléctricos para hablar de una de las expresiones matemáticas más básicas y fundamentales de todo el campo de la electricidad. ¿Cuál es? La ley de Ohm. No, no tiene que ver con eso. No esperes más para amarrar bien este concepto y comprender en detalle qué nos dice, cómo se formula y cómo se descubrió. Para descubrir todo esto, sígueme la corriente. Sígueme ¿Se la escucha bien ahí? corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, sustituirse y protón. Tal y como vimos en el vídeo sobre qué elementos componen los circuitos eléctricos, hay una serie de elementos asociados a distintos fenómenos eléctricos y magnéticos. Uno de estos elementos es la resistencia, que representa la oposición de un material al paso de la corriente. Allá donde haya electricidad fluyendo, habrá algo que se oponga a su paso de cualquier manera. Y en los circuitos eléctricos y electrónicos, por supuesto que esto también ocurre. El simple cable por el que va la corriente eléctrica ya opone en sí mismo una resistencia al paso de esta corriente, por el material del que está hecho. Y en ocasiones hay veces que añadimos resistencias extra para producir un efecto u otro en función de lo que queramos. Este fenómeno de oposición al paso de la corriente ocurre siempre y en todos lados. Y es por ello que es fundamental conocer la expresión matemática más básica asociada a él. La ley de Ohm. La ley de Ohm expresa que la intensidad de corriente que circula por un conductor, medida en amperios, es directamente proporcional a la diferencia de potencial existente entre sus bornas, medida en voltios, e inversamente proporcional a la resistencia que presenta ese conductor al paso de dicha corriente, medida en ohmios. Es decir, V igual I por R. Para trabajar con la expresión, sobre todo para aquellos que estén empezando, es muy útil dibujar el triángulo de Ohm, que nos ayudará a sacar las igualdades para cada uno de los parámetros. Si tapamos lo que queramos calcular, vemos que queda el resultado de la igualdad. Por ejemplo, tapando V sale I por R, tapando R sale V entre I, y tapando I sale V entre R. Algo muy sencillito para visualizarlo de manera inmediata. Esta ley fue descrita en el siglo XIX por George Simon Ohm, y es una de las expresiones más básicas que aprendemos cuando empezamos a adentrarnos en este mundo de la electricidad. En honor a él se ha establecido el ohmio como unidad básica del Sistema Internacional de Unidades para medir la resistencia. Para comprenderla en detalle es importante tener en mente los conceptos de resistencia, tensión e intensidad de corriente eléctrica. Y si no los tienes muy en mente, te recomiendo ver el vídeo del canal sobre parámetros de la energía eléctrica y el vídeo del canal sobre componentes de los circuitos eléctricos. Te enlazo a ambos por aquí en la descripción y también aquí arriba. El concepto detrás de la ley de Ohm hace referencia a que en un circuito en el que hay una tensión, una diferencia de potencial entre dos puntos, va a haber circulación de corriente eléctrica. Y a esta circulación de corriente la va a afectar la resistencia a la que tenga que enfrentarse a lo largo del circuito. Gracias a esta sencilla expresión podemos comprender algunos fenómenos que ocurren en dos casos extremos. El primer caso se da cuando tenemos un circuito abierto, es decir, un circuito a cuyos extremos no hay conectado nada. En este caso estamos ante el equivalente de que haya conectada una resistencia muy elevada, casi infinita. El aire que hay entre las bornas desconectadas sería esa resistencia. Cuando nos encontramos en esta situación, vemos que una resistencia que tienda a ser infinita dará lugar a una corriente que tienda a ser cero, por ser inversamente proporcionales. Esto es, en circuitos abiertos no circulará la electricidad. El segundo caso que podemos tener es el de los cortocircuitos.
Imagina que en lugar de tener estos bornes al aire, los conectamos por un cable ideal que no ponga ningún tipo de resistencia. En este caso, veremos cómo ante una resistencia que tiende a ser nula, la corriente eléctrica que circulará va a ser la máxima posible entre dos puntos. Y esto puede llegar a suponer un problema cuando no es intencional, sino en caso de accidentes. Estos son conceptos de mucha utilidad. Por ejemplo, el caso del circuito abierto está muy relacionado con el funcionamiento de los voltímetros, que son los aparatos que nos permiten medir la tensión. Estos se conectan en paralelo a los dos puntos en los que queremos medir tensión en el sistema. Y luego el concepto de cortocircuito está muy ligado al funcionamiento de los amperímetros, que miden amperios, intensidad de corriente eléctrica, y se conectan en serie al lugar en el que queremos ver cuánta corriente está pasando. Espero sinceramente que este vídeo te haya ayudado a recordar la definición de esta ley fundamental para el campo de la electricidad. Y si estás empezando, pues que el vídeo te haya ayudado a comprenderla en detalle. Para terminar, te hago una pregunta. ¿Para qué caso se te ocurre que la ley de Ohm puede ser especialmente relevante? Deja la respuesta por aquí abajo en los comentarios. Aprendamos juntos. Para más energía y electricidad, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de los próximos vídeos. Y además, recuerda que te puedes hacer miembro Tesla de Sígueme la Corriente y acceder así a las ventas. Bien, ahí explica un poquito lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Es algo que ya hemos visto recién y con cada una de sus magnitudes fundamentales. Lo que voy a mostrar ahora es un simulador, vean que dice que ¿sí? Formó el triangulito este de la ley de Ohm para poder despejar cada una de las unidades, ¿sí? Si queremos trabajar queremos averiguar la tensión, ¿sí? Tapamos la tensión y nos dice que la tensión es igual a I por R. ¿Me escuchan bien, no? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, se han trabajado con este triangulito, tienen que tapar la magnitud que quieren ver. Si queremos trabajar con la tensión, queremos averiguar cómo se calcula la tensión, tapamos la B y tenemos I por R, intensidad de corriente eléctrica por resistencia. Si queremos calcular la corriente, tapamos la corriente y nos queda tensión sobre resistencia. ¿Sí? Tenemos que realizar la división entre esos dos. Y si tenemos tensión y corriente y queremos averiguar la resistencia, tapamos la resistencia y nos queda B sobre I. ¿Sí? Esto sería como una ayuda para hacer el despeje rápidamente. ¿Sí? Luego en próximas clases vamos a realizar despeje de fórmulas y vamos a agregar algunas fórmulas dentro de otras, ¿sí? Como le venía explicando un poquito. Ahora lo que les quiero mostrar es un simulador. Un simulador que nos va a dar la relación esta, ¿sí? Entre corriente, que es igual a tensión sobre resistencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando aumentamos la resistencia y qué pasa cuando aumentamos la tensión o disminuimos, ¿sí? Cómo se va a ver afectada la corriente eléctrica en base a esto, ¿sí? Ya nos queda un minuto nomás, así que termina, volvemos a entrar y estamos un ratito más. ¿Sí? Y ahora cuando volvemos a entrar ya le muestro esto del simulador para que no se corte ahora mientras estamos. Queda un minuto de esta sesión. ¿Tienen alguna consulta, algo que quieran preguntar? No, ¿Va a profe. venir el preceptor al No, final? profe. ¿A tomar la asistencia? ¿Cómo? ¿Va a venir la preceptora a tomar asistencia? No sabría decirte ahí. Mati, ¿irá a venir la preceptora a tomar asistencia o Sí, tomamos sí. nosotros de acá? Sí, Dale. me dijo que ella se conecta en cualquier momento, no interrumpe la clase, solamente se fija quiénes están anotados y los anota. Así que... Recién acepté a alguien, no sé, capaz que... ¿Ya anotaron? No, Porque no tengo recién ni entré idea, yo. pero tienen que participar en toda la clase porque ella se mete en cualquier momento. No me dijo que Dale. a una hora particular se iba a conectar. Bueno, ya se corta, nos volvemos a conectar, seguimos un ratito más y ya, si no se conectó la preceptora hasta que nos vayamos, tomamos asistencia nosotros. Pero seguramente entrará después. Mismo ID, ¿no, Enrique? Sí, Pues ya. no se cortó, 40 minutos ya pasaron. A ver.